Bienvenidos, queridos hermanos, una vez más al encuentro con la palabra de Dios. Vamos al Evangelio de hoy, lunes 2 de febrero del 2026. El Evangelio de hoy está tomado del capítulo 2 de San Lucas, del versículo 22 al 40. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Asimismo, cuando llegó el día en que, de acuerdo con la ley de Moisés, debían cumplir el rito de la purificación, llevaron al niño a Jerusalén para presentarlo al Señor, tal como está escrito en la ley del Señor. Todo varón primogénito será consagrado al Señor. También ofrecieron el sacrificio que ordenaba la ley del Señor, una pareja de tórtolas o 2 pichones. Había entonces en Jerusalén un hombre muy piadoso y cumplidor a los ojos de Dios, llamado Simeón. Este hombre esperaba el día en que Dios atendiera a Israel, y el Espíritu Santo estaba con él. Le había sido revelado por el Espíritu Santo que no moriría antes de haber visto al Mesías del Señor. El Espíritu también lo llevó al templo en aquel momento. Como los padres traían al niño Jesús para cumplir con él lo que mandaba la ley, Simeón lo tomó en sus brazos y bendijo a Dios con estas palabras: Ahora, Señor, ya puedes dejar que tu servidor muera en paz, como le has dicho, porque mis ojos han visto a tu Salvador, que has preparado y ofreces a todos los pueblos, luz que se revelará a las naciones y gloria de tu pueblo Israel. Su padre y su madre estaban maravillados por todo lo que se decía del niño. Simeón los bendijo y dijo a María, su madre: Mira, este niño traerá a la gente de Israel caída o resurrección. Será una señal de contradicción. Mientras a ti misma una espada te atravesará el alma. Por este medio, sin embargo, saldrá a la luz los pensamientos íntimos de los hombres. Había también una profetisa muy anciana, llamada Ana, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, casada cuando joven. Había quedado viuda después de 7 años. Hacía ya 84 años que servía a Dios día y noche, con ayunos y oraciones, y no se apartaba del templo. Llegó en aquel momento y también comenzó a alabar a Dios, hablando del niño a todos los que esperaban la liberación de Jerusalén. Una vez que cumplieron todo lo que ordenaba la ley del Señor, volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. El niño crecía y se desarrollaba lleno de sabiduría, y la gracia de Dios permanecía con él. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Bienvenidos, queridos hermanos, no se olviden de darle seguir. Si es en YouTube, suscribirse y darle a la campanita. Hoy en este evangelio, que es un evangelio bastante larguito, vamos a hablar del primer versículo, para no hacerlo tan largo. Vamos a hablar de la presentación del Señor. Dice: Asimismo, cuando llegó el día en que, de acuerdo con la ley de Moisés, ¿qué tenían que hacer con el niño Jesús? Había un cumplimiento que mandaba la ley de Moisés, y ese cumplimiento tenían que hacerlo con los niños. ¿Y a qué edad se tenía que cumplir el rito de la circuncisión con los niños? A la edad después de los 8 días de nacido. Si no, podemos leer el versículo 21. Cumplidos los 8 días, circuncidaron al niño
y le pusieron el nombre de Jesús. ¿Cuándo? Después de 8 días. De acuerdo con la ley de Moisés, los padres debían llevar al niño para cumplir con la ley lo que mandaba. Hoy en día, ya nosotros no vivimos bajo la ley, sino vivimos bajo la gracia. Y de acuerdo con lo que mandó Jesús, ya ahora no es la circuncisión. Ya ahora nosotros no vivimos de acuerdo a lo que manda la ley de Moisés. Ahora vivimos en el Nuevo Testamento, lo que Jesucristo mandó. Y como vemos en el Antiguo Testamento, los padres eran los que cumplían con sus hijos a la edad de 8 días de nacido. ¿A dónde lo llevaban? A presentarlo al Señor, a cumplir el rito de la circuncisión. Pero ya ahora en estos días ya no es la circuncisión, porque en aquel día, en aquellos tiempos, cuando era la ley de Moisés, eran solo los niños, porque las mujeres no tenían que circuncidar. Pero lo que quiero yo que veamos es que hoy en día los hermanos separados critican que por qué bautizan a un niño si un niño no tiene uso de razón. Pero le pregunto, entonces, en la antigua alianza, ¿por qué circuncidaban a un niño si un niño tampoco tenía uso de razón? Pero ¿quiénes eran los que hacían quiénes eran los que lo presentaban y los que lo llevaban y los que cumplían de acuerdo a la ley de Moisés por el niño? Los padres. Ahora les voy a mostrar un ejemplo de acuerdo que ya con la circuncisión, que ya no es, que nosotros ya no recibimos la circuncisión, sino otro tipo de circuncisión, que ya no es en la carne, sino en el espíritu, y que, ¿por qué se bautizan los niños? Aunque el niño no tenga uso de razón, los padres tienen que cumplir con lo que el Señor mandó. ¿Cuándo lo mandó Jesús? Allá en San Mateo, capítulo 28, versículo 19. Dice, San Mateo, capítulo 28, versículo 19. Vean el mandato de Jesús. ¿Por qué se bautizan los niños? ¿Quién lo mandó? Jesús. ¿A quién mandó a bautizar? A todos. Menos los niños. Eso no viene de Dios. Jesús mandó a bautizar a todos, porque ahora sí podemos entrar todos. En el tiempo de Israel, en el tiempo de la ley, eran solo los hombres los que se circuncidaban, porque las mujeres no tenían que circuncidarse, y eran los padres los que llevaban a los niños después de los 8 días de nacidos. ¿Y qué? Y no le preguntaban al niño que sí quería ser circuncidado. El niño no tenía uso de razón. Y sin embargo, los padres eran los que cumplían con la ley por el niño. Y después venía la enseñanza, que es lo que nos manda Jesús, y ahora en el Nuevo Testamento. Dice, vayan pues y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. Vean quién está el envío de Jesús. Jesús envía a sus discípulos a ser discípulos a todos los pueblos. ¿Y de qué manera va a ser discípulo a todos los pueblos? ¿Y en todos los pueblos hay niños o no hay niños? Sí hay niños. ¿Y qué es lo que manda Jesús hacer? Vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. Jesús quiere que todos sean sus discípulos. ¿De qué manera? Bautícelos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿De qué manera Jesús quiere que nosotros pasemos a ser sus discípulos? Por medio del bautismo. Y Jesús dijo a todos los pueblos. Jesús en ningún momento dijo menos los niños. Ese menos los niños es palabra de Satanás. Eso no viene de Dios, porque a través del bautismo se consagra el niño a Dios. Vean que en el Antiguo Testamento, cuando se cumplía la ley de Moisés, dice, asimismo cuando
Llegó el día en que, de acuerdo con la ley de Moisés, debían cumplir el rito de la purificación. Llevaron al niño. ¿Qué era lo que cumplían? El rito de la purificación. ¿Con quién? Con el niño. Era algo que los padres tenían que cumplir con el niño. Pero ahora los padres lo que tienen que cumplir con el niño es el bautismo. Bautizarlo. ¿Para qué? Para que pase a ser discípulo de Cristo. Para que ese niño sea consagrado a Dios por medio del bautismo, ya sea niño o niña. ¿Por qué? Porque ahora la circuncisión no es en la carne, no es quirúrgica, ahora es espiritual. Y vean cómo lo dice Colosenses capítulo 2, versículo 11. Dice, en Cristo recibieron una circuncisión no humana, que era la que estábamos hablando, la que Jesucristo llevó, la que practicaron con Jesucristo, la que Jesucristo recibió, una circuncisión humana. Pero Cristo nos trae algo nuevo, Cristo nos trae la nueva alianza, que es el bautismo. Por eso dice, en Cristo recibieron una circuncisión no humana porque ahora ya no es en la carne, y no quirúrgica porque no es en la carne, dice, no humana, no quirúrgica, que los despojó enteramente del cuerpo carnal. Esta circuncisión de Cristo es el bautismo. ¿Qué es lo que recibimos de Cristo? Ahora, una circuncisión no humana, no como la pedía la ley, no como la ley de Moisés, no quirúrgica, porque ya no se hace en la carne. Ahora, esta circuncisión de Cristo es el bautismo, es en el Espíritu. Nos hace nacer, nos despoja del hombre viejo y nos hace nacer del Espíritu. Una circuncisión no humana, no quirúrgica. Y esta circuncisión de Cristo es el bautismo. Ahora bien, y esta circuncisión no quirúrgica y no humana, que es el bautismo, ¿quién es el que debe hacerlo por los niños? Los padres, así como la Virgen María y San José cumplieron el rito de la purificación con el niño después de los 8 días de nacido. Ahora que sabemos que no es una circuncisión no quirúrgica y no humana, que es el bautismo, ¿a los cuántos días debe el padre llevar el niño a bautizar, a cumplir con el rito de la purificación, a cumplir con el rito de el bautismo? Después de los 8 días. Ahora bien, pero ¿quién es el que hace eso? Los padres. ¿Dónde está escrito eso? En Hechos, en lo que hicieron los apóstoles, en Hechos, capítulo 16, versículo 32. ¿Se acuerdan del carcelero? En Hechos 16, 32, dice, le anunciaron, vamos a leerlo del 29 para que ustedes empapen un poquito qué era lo que había pasado. El hombre pidió una luz, era que San Pablo y Silas estaban encerrados en la cárcel y ellos estaban cantando himnos y vino un gran temblor y se les soltaron las cadenas y se abrieron las puertas y se salieron los presos. Y ahí estaba Pablo y Silas y habían puesto un guarda para que los cuidara. El hombre pidió una luz, entró de un salto y después de encerrar bien a los demás presos, se arrojó temblando a los pies de Pablo y Silas. Después los sacó fuera y les preguntó, señores, ¿qué debo hacer para salvarme? Les respondieron, ten fe en el Señor Jesús y te salvarás tú y tu familia. ¿A quién le pidieron la fe para salvarse? Al carcelero. Y por medio de la fe del carcelero, también se podía salvar su familia. ¿Y qué hizo cuando el carcelero aceptó la fe? ¿Qué fue lo primero que hizo cuando el carcelero aceptó la fe? Le anunciaron la palabra del Señor a él y a todos los de su casa.
En esa casa, cuando hay una familia, que hay hijos, hay abuelos, hay hermanos, de todo hay en una familia. Le anunciaron la palabra del Señor a él y a todos los de su casa. El carcelero, sin más demora, les lavó las heridas y se bautizó con toda su familia. El carcelero tenía una familia y en esa familia siempre hay hijos. Y dice que el carcelero se bautizó con toda su familia. ¿Quién fue el que aceptó la fe? El carcelero. Y por medio de la fe del Padre se bautizó toda su familia. Es importante la fe de los padres para que lleven a sus hijos a bautizar, para que los lleven a cumplir con el rito de la purificación, con el rito del bautismo, de entregarle el hijo a Dios para que sea su discípulo. Y se bautizó con toda su familia aquella hora de la noche. Y era de noche, y no eran un río, porque cuál padre iba a arriesgar a su hijo y lo a meter a un río a esas horas de la noche. No, en su casa. Dice, porque ya no es un bautismo como el de Juan, ahora es el bautismo de Jesucristo. El carcelero sin más demora le lavó las heridas y se bautizó con toda su familia aquella hora de la noche. Por medio de la fe de los padres, llevan al niño a bautizar, llevan al niño a consagrárselo a Dios, como lo hacían en la ley de Moisés. Lo que pasa que ahora ya no es circuncisión, ahora es el bautismo. Y en Gálatas capítulo 3, versículo 27, nos dice, ¿para qué es el bautismo? ¿Por qué debemos entregar a nuestros niños al Señor? ¿Por qué debemos cumplir con el rito del bautismo con nuestros hijos? Dice, todos se han revestido de Cristo. ¿Usted quiere que su hijo se revista de Cristo? ¿Qué tiene que hacer? Entregárselo en el bautismo, llevarlo a bautizar. Todos se han revestido de Cristo, pues todos fueron entregados a Cristo por el bautismo. ¿Cómo se entrega una persona a Cristo? Por el bautismo. Y vean cómo dice la palabra de Dios. Dice todos. Usted no va a encontrar en ninguna parte de la Biblia que diga menos los niños. Todos se entregan a Cristo por el bautismo. Grandes, pequeños, mayores, niños, niñas, todos. Vean que la Biblia dice todos. En ninguna parte de la Biblia dice menos los niños. El único que no quiere que entreguemos los niños a Dios es el diablo. El único que no quiere que se entreguen los niños a Dios, que se consagren a Dios, es Satanás. Y cuando una persona se opone a bautizar a un niño, se está incumpliendo con lo que Dios manda. Porque Dios dice todos. En ninguna parte de la Biblia dice menos los niños. Ustedes están en Cristo Jesús y todos son hijos de Dios gracias a la fe. ¿Se acuerdan del carcelero? Por la fe del Padre se bautizó con toda su familia. Todos se han revestido de Cristo. ¿De qué manera nos revestimos de Cristo? Pues todos, vean que subraye la palabra todos, para que usted quede grabado que ese menos los niños no está escrito en la Biblia. Todos, subraya la palabra todos, todos se han revestido de Cristo, pues todos fueron entregados a Cristo por el bautismo. ¿De qué manera entregamos un hijo a Cristo? A través del bautismo. Ya no hay diferencia, oiga, ponle cuidado a esto. Ya no hay diferencia entre judío, griego, entre esclavo y hombre libre. No se hace diferencia entre hombre y mujer, ¿se acuerdan? Porque en el Antiguo Testamento, en la Antigua Alianza, eran solo los niños los que se circuncidaban. Pero ahora con Cristo, que es una nueva circuncisión no humana, no quirúrgica, sino en el espíritu, ya ahora no hay diferencia entre hombre y mujer.
Pues todos, vean, subrayo otra vez la palabra todos, pues todos ustedes son uno solo en Cristo Jesús. Y si ustedes son de Cristo, también son descendencia de Abraham y herederos de la promesa. Con el bautismo también pasamos a ser herederos según la promesa. Que el Señor les bendiga.